Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De nuevo, un periodo de tiempo para dedicaros a vosotros con esta conversación que tengo, un monólogo, por supuesto. Y en este caso voy a hablar del georgismo y el zakat. Bien, sabéis, o si no, deberíais de saberlo, que Blas Infante, nuestro líder por antonomasia de la cultura del político andaluz del andalucismo, Blas Infante, estuvo durante un tiempo influenciando el georgismo. El georgismo fue una política que se realizó, que se divulgó incluso en Andalucía, en España en general y en Andalucía en concreto. Y una política o unos valores, un sistema de valores promovidos por promovido por Henry George, por eso se llama Henry George o georgismo. Y ese señor vivió en el siglo XIX. Y este señor, que es de Estados Unidos, por supuesto, propone que exista solamente un único impuesto, porque cuando hay muchos impuestos, pues el individuo, el ciudadano, no sabe exactamente qué está pagando. Impuestos indirectos sobre los artículos, y al final termina pagando cosas que no sabe muy bien por qué, ni dónde va ese dinero, ni qué cantidad de impuestos ha pagado al final del año. Y este tipo de asuntos provocó que hubiera este movimiento político para que en las sociedades occidentales o donde se proponía este georgismo hubiera un solo impuesto, de tal manera que el ciudadano viera claramente dónde iba su dinero y en qué concepto se recaudaba. Y esta propuesta, esta política, se fue secundada o promovida, estudiada por lo menos, por parte de los intelectuales andaluces, entre los cuales se incluye a Blas Infante. Y claro, mi pregunta es si fue antes o después de conocer esta política georgiana, o cuando yo conocí el zakat. Porque precisamente se atribuye el conocimiento del Islam, de la causa islámica, de la economía islámica, cuando estuvo en el periodo de Granada, cuando Blas Infante estuvo en Granada, donde allí se interesó por el Islam como otros románticos de la época, se interesaban por el Islam como cultura, siempre como cultura. Quizás porque había visto una zambra, quizás porque había visto el monumento y dijo, ¡qué bonito! Como hacían los románticos viajeros del siglo XIX, que venían desde Inglaterra al sitio de Oriente más cercano que era Andalucía, ¿verdad? Pues este Blas Infante pues también se interesó por el Islam. Y claro, curiosamente el Islam tiene una práctica que es igual que el georgismo, o sea, practica un solo impuesto. El zakat es un solo y único impuesto que se recoge del ciudadano para las cuestiones del Estado. De tal manera que el ciudadano sabe exactamente cuánto ha pagado al Estado del país, o la administración o la gobernación del país, para crear la infraestructura que en su momento fuera necesaria. Y esta misma práctica del zakat es la misma que propone el Henry George, ¿no? El georgismo, el Jorge de Inglaterra, de Estados Unidos. Curiosamente, evidentemente, la política que desarrolla Henry George no viene del Islam, ni mucho menos. Vendrá de su invención, de su conocimiento, de su pensamiento propio, pero que en la práctica coincide con la misma solución, que es crear un único impuesto para que el ciudadano sepa exactamente cuánto ha pagado, cuánto dinero ha pagado el Estado y en qué se fundamenta su pago, ¿no? Esta propuesta de Henry George fue adoptada por la práctica totalidad de los políticos andaluces del momento, entre ellos Blas Infante. Claro, ¿qué es lo que sucede? Mi pregunta es, si fue la práctica del zakat
islámica del zakat la que influenció en esta política moderna, o la política moderna influenció en la búsqueda de un encuentro de soluciones naturales del pueblo andaluz, como fue la práctica del zakat. En su investigación, Blas Infante, cuando se dio cuenta y vio lo que había pasado con este zakat en la época andalusí, pues se dio cuenta de que este sistema de economía es mucho más moderna de lo que los países occidentales han desarrollado. Porque los países occidentales han desarrollado una recogida de impuestos que ocultan, que dificultan el seguimiento de dónde, cuándo y cómo se te cobra un impuesto por parte del Estado. Hay estados autonómicos, hay estados centrales, hay estados municipales, y cada uno de ellos te cobra un impuesto distinto o complementario, además del gasto del impuesto que se cobra el bien en el valor del producto, se le añade un impuesto. O sea, al final uno está pagando impuestos por todos sitios y evidentemente no es consciente de cuánto y qué volumen de impuestos está pagando. Y esa práctica no se permite ni en el zakat de la comunidad islámica, de la sociedad islámica, ni en la política económica que propugnó Henry George, y que los andaluces en aquella época pues aceptaron como una práctica interesante para promoverla en España. Evidentemente, ni aquellos andalucistas de la época pudieron implementar un sistema como tal, tanto si lo va en base al desarrollo del pensamiento económico de Henry George, el georgismo, o la práctica del Islam, que eso hubiera sido mucho más extraño, ¿verdad? Que en definitiva da los mismos resultados. Que el ciudadano sepa exactamente cuánto está pagando en impuestos y, por supuesto, pedir cuenta de dónde va ese impuesto. Y para mí es muy interesante que Blas Infante, nuestro líder político, pues tuviera esta misma inquietud por el tema del impuesto único, que a la postre era una de las fórmulas económicas que el Islam, en la época andalusí, había implementado en Andalucía, por lo menos, y estoy seguro que prácticamente en la totalidad de los países musulmanes. El ciudadano paga un impuesto una vez al año en base al enriquecimiento que ha tenido durante ese año, y ya está, y ya sabe muy bien, está muy claro qué cantidad ha pagado, qué cantidad ha contribuido, mejor dicho, porque muchas veces la palabra pagar ha contribuido a las arcas municipales, y qué les puede esperar de esa riqueza municipal para el bien común. Con lo cual controla perfectamente sus recursos sociales, recursos de la sociedad, y puede exigir una contraprestación a cambio de eso. Sin embargo, en los estados modernos, donde hay un impuesto en cada región, en cada sitio, por cada concepto, uno evidentemente no tiene claro qué está pagando y cuánto. Y sobre todo, dónde termina ese impuesto. O sea, si no sabes el volumen, no puedes hacerte una idea de cuánto se ha gastado y cuánto no. Y si no se ha gastado, pues se reclama, y si se ha gastado de más, pues se demanda, ¿no? En cualquier caso, me parece muy interesante e importante destacar que Blas Infante llegara a la misma solución para los problemas de la sociedad andaluza: un impuesto único para regular los gastos de la entidad, de la sociedad, ¿no? Yo no sé si eso hoy en día sería factible, evidentemente sería posible, pero lo que sí está claro es que la sociedad, los ciudadanos, demandamos que los impuestos sean clarificados, cuánto y quién lo cobra. Y evidentemente yo sospecho, como sospecháis vosotros, que hay duplicidad de cobro de impuestos, de cobros de impuestos, de tal forma que el ciudadano no está muy claro, de hecho no tiene ni idea de cuánto y qué tipo de impuestos se le está cobrando. Ya os digo, los que son directos o los que son indirectos. Hay impuestos que son indirectos. Pero el único que la teoría de Henry George o el zakat daría como lícito sería el impuesto directo que cobra el Estado o el gobierno una vez al año en base al enriquecimiento durante ese periodo, el beneficio
que has tenido durante ese tiempo. Con lo cual no habría ningún problema, y yo estoy seguro que a vosotros, si os preguntaseis, estaríais encantados que ese impuesto se trabajase, se manejase, se implementara de esta forma. Evidentemente hoy en día implementar este impuesto de tal manera sería un complicado, pero las propuestas políticas son siempre ilusionantes y comprometidas, porque va a derribar muchos intereses que están creados en torno a ese cobro de impuestos por parte de políticos o de personas o incluso de instituciones, incluso de partidos, ¿por qué no?, que viven de este tipo de, digamos, podríamos especular hasta de malversación de fondos, ¿no? Pero en cualquier caso, la propuesta de Blas Infante es tan importante en aquella época como hoy. Se fundamente en la teoría de Henry George o en el propio Saca Andalusí, en cualquier forma es una buena solución para aclarar los conceptos económicos de la sociedad. Bien, pues dicho eso, pues no tengo más que añadir a ese tema, de momento por lo menos, pero tenía necesidad de contaros esto. A partir de ahora voy a hacer respuesta a algunos comentarios como este personaje que habla del Corán. Mira, aquí hay un tipo que se titula Mohamed, que por supuesto no es musulmán. No creáis que todo el que se pone en su título Mohamed es musulmán. Y ahí está claro que este hombre no es musulmán, porque atribuye al Corán conceptos que no son propios del Islam. Porque siempre que aparece un tema del Islam, o islámico o musulmán, siempre aparecen personas que están bombardeando con desinformación. Es como una cruzada. ¿Conocéis el típico cristiano que combatía y divulgaba el Islam, el cristianismo con la espada? Hace tiempo que no vemos algunos, pero actualmente se hace con la desinformación. Hay personas que se lo toman como una guerra, como un ejército, y ellos son parte de ese ejército. Se lo toman muy en serio. De hecho, parece como que le va la vida en ellos. Es como un acto militante, ¿no?, de supremacismo. Y absolutamente de guerra, porque no utiliza argumentos razonables como una especie de diálogo o un enriquecimiento de cultura. No, simplemente utiliza cierta información como arma de guerra para rebatir, o no rebatir, pues sería contrastar ideología, simplemente para divulgar mentiras, lo típico bulo de la propaganda fascista. Por cierto, me voy a tomar un poquito de té. Té no, es manzanilla con miel. Os recomiendo manzanilla con miel. Está muy buena. Y de sobre, no hace falta, tampoco hace falta, no hay que complicarse mucho la vida. En fin, veo que aquí Mohamed sigue estando divulgando o tratando de divulgar mentiras sobre el Islam. Lo siento, amigo, pero divulgar mentiras no es algo sensato ni bueno. Así que espero que aprendas la lección de que si tienes algo que decir, di algo bueno, y si no, cállate. Esa es una frase del Islam. Si tienes algo bueno que decir, dilo, y si no, cállate. Y evidentemente tú no tienes nada que decir. Nada bueno. Nada bueno. El otro personaje, otro Guillermo aquí, otro Guillermo.es, entra y dice que el Sahara es libre, desde España, por supuesto. Si yo le dijera a este hombre que se llama Guillermo tal, le dijera Cataluña independiente, o el País Vasco independiente, Euskadi independiente, se enfadaría, diría, hombre, por favor, la unidad de España, España una, o le dijera Cataluña independiente, no, mandaría el ejército contra Cataluña, porque Cataluña es parte de España, pero él sí se permite el lujo de decir que el Sáhara tiene que ser independiente, porque él se tiene que meter en los países de los demás, en los problemas de los demás, y decidir sobre los demás.
cree que así está haciendo un favor a alguien. Pero me temo que no le está haciendo ningún favor a nadie. Así que habla de tus problemas, amigo, y no habla de los demás. El Sahara será lo que tenga que ser y lo decidirán los propios saharauis, inshallah. Lo están decidiendo, de hecho. Igual que yo decido mi futuro. Me voy a presentar a las elecciones políticas y ahí voy a decidir mi futuro. Y algunos han presentado las elecciones políticas en el País Vasco o en Cataluña y han decidido ser catalanes o vascos. Lo siento por aquellos que quieren que voten centralismo, pero si tienes que pedir independencia, pídesela de Cataluña o del País Vasco. No pidas la del Sahara, pide la tuya, amigo. A ver qué más me han puesto por aquí. La bandera esa la quemaba Shalao. Esto me ha dicho el Rubén. Sí, yo sé que tú sueles quemar las cosas. Tú como Cisnero y ese tipo de gente sueles quemar cosas. Eso se os da muy bien. Porque te da, yo qué sé, te da odio, te da pena, te da miedo y quema las cosas. Quemaba a la gente la Inquisición, después quemasteis a personas y ahora quema bandera. Bueno, pues ánimo, porque de esta bandera va a vivir nuestro amigo del Vox. De hecho está cogiendo subvenciones del partido político Vox, está cogiendo de la autonomía andaluza. Vive a costa de esta bandera, amigo. Así que verás tú cómo ese hombre no quema bandera, porque vive a costa de la autonomía andaluza. El Vox y muchos como él, de extrema derecha y esto es lo que hay. Y esa bandera le parecerá muy bien cuando cobra de esa bandera. Así que el otro, el David Capillita, dice que a ver si me muero con lo que bebo. Y eso que se llama capillita. ¿Sabéis lo que significa capillita, no? Un señor, un chico, no sé quién, que va mucho a misa. Y como va mucho a misa de iglesia, está siempre en la capilla, como buen cristiano, pues se le llama capillita. Y él adopta ese nombre, supongo que porque es buen capillita, ¿no? O buen cristiano. Y sin embargo le desea la muerte a alguien. A mí en concreto. Valiente cristiano te has hecho tú, tío. ¿De verdad que tú eres capillita? ¿Tú de verdad eres cristiano? Valiente cristiano. ¿Tú has ido al cura y te le has dicho eso? Digo, cura, yo le deseo la muerte a alguien. A ver qué te dice el cura. Seguramente te mandará penitencia. Digo yo, igual te busca un cura que es peor que tú. De todo hay en el Viña del Señor, ¿verdad? Pero yo pensaba que la iglesia era amor al prójimo. Como el amor que yo te tengo, capillita. Así que me voy a tomar esto y me sentará lo bien que Allah me permita. ¿Sabes por qué? Porque yo digo bisaja, con salud, que viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Alhamdulillah. A ver, el otro que dice... El otro amigo que dice... Andalucía siempre cristiana... Ah, bueno, el mismo capillita. Andalucía cristiana por siempre, por supuesto. ¿Quién discute eso? Yo no. Al otro... Alvareño... Viva el sí campeador. Porque vivan, por supuesto. En Asturias, ¿no? Oh, espérate, os tengo que dejar porque ha llegado la Hundunari. Venga, salam aleikum, hasta pronto, inshallah. Y ya sabéis, Tahiyya al Andalus Hurra.